inicio al tiempo de la enseñanza. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder tener este tiempo juntos como iglesia. Gracias por cada uno que ha dispuesto de su tiempo para poder adorarte a ti y rendir culto a tu nombre. Deseamos, Padre, que tú seas exaltado, como hemos leído en el Salmo 104. Le deseamos, Padre, que en verdad tú también obres en nuestros corazones en este tiempo, especialmente en la enseñanza, nutriendo nuestro conocimiento acerca de la fe y también en la comunión, ser estimulados mutuamente. Prepáranos para orar de la manera adecuada, reconociendo, Padre, que eres tú el que llevas adelante tu obra y sabiendo que lo haces en respuesta a la oración de tu pueblo, no porque tú no puedas hacerlo, sino porque has determinado que así sea. Así que oramos, Padre, confiando en ti. En nombre de Jesús. Amén. Mientras leía el Salmo 104 con ustedes, ahí estaba pensando en todo lo que relataba el salmista. Si usted prestó atención, relató la actividad que sucede en el mundo durante un día. Eso es lo que hizo el salmista, sencillamente. Lo que sucede en las bestias, lo que sucede en el hombre, y de eso que sucede que en la vida cotidiana, el salmista dice, cuán asombrosas son tus obras. Tremendo. El diseño de cómo funciona la vida, que para nosotros nos parece rutinario, y decimos, bueno, ¿qué? Bueno, eso es asombroso que Dios lo ha diseñado así. Eso glorifica a Dios. Salir a trabajar cada mañana glorifica a Dios. Dice, sale el hombre a su labor, bueno, eso glorifica a Dios, exalta a Dios. Así que interesante cómo una perspectiva teológica de la vida cambia nuestra manera de ver las cosas más simples del día a día. Bueno, maravilloso ese salmo. Bueno, estamos nosotros en teología propia, de lo que estamos estudiando nosotros por algunos sábados. En algún momento vamos a volver a Proverbios y después también al sentir de Cristo. Pero vamos a estar mirando teología, vamos a cubrir esto y vamos a cubrir también lo que es la doctrina acerca de Cristo y del Espíritu. Y después ahí hacemos un alto. Pero estamos en teología propia, o sea, teología propiamente dicha, ¿sí? Porque la palabra teología significa estudio acerca de Dios. Teo, que es Dios, y logía, que es estudio, ¿sí? O es escrito acerca de Dios. Y la teología abarca muchísimas cosas, ¿sí? Doctrina acerca de los ángeles, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de los eventos futuros. Abarca todo eso la teología. En cuanto a lo que entendemos en la enseñanza bíblica, ¿no? Pero cuando hablamos de Dios, eso es teología propiamente dicha. Hacemos el estudio acerca de Dios. Y estamos hablando acerca de la naturaleza de Dios, ¿sí? Y hemos hablado acerca de su existencia la última vez. Vamos a hablar en esta tarde brevemente con la ayuda del Señor, y ustedes saben que estos estudios son escuetos. Si te interesa más, hay mucho material al alcance de la mano hoy en día para estudiar, pero vamos a hablar de la esencia de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de la esencia de Dios, es responder la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Sí? El próximo estudio es ¿cómo es Dios? Y ahí hablamos de sus atributos y de su carácter. Y la tercera pregunta es ¿cómo obra Dios? Y ahí hablamos acerca de los decretos de Dios. Así está dividido el estudio acerca de la teología propiamente dicha, ¿sí? Pero ¿qué es Dios? Si alguien le pregunta, ¿qué es Dios? ¿Sí? ¿Qué respondería? Bueno, ¿qué responde la Biblia a esa pregunta? En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es un espíritu. Y ahí tienen el texto, Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bueno, eso es una respuesta bíblica. Pero eso todavía no satisface mi pregunta de qué es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que responder qué es un espíritu para poder dar una respuesta apropiada. Bueno, si alguien le pregunta, ¿qué es un espíritu? Bueno, no podemos definirlo de manera que satisfaga la comprensión humana, un espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque un espíritu es un ser sin carne ni hueso. Por ende, ¿sí? Por ende, no posee características físicas humanas. O sea, no es fácil para nosotros y hasta diría imposible crear esa imagen. Por ejemplo, decimos una mesa, inmediatamente en nuestra mente ya está la figura. Sabemos que es una tabla de madera o de otro material con patas, 3 o 4 patas, y ya sabemos que eso es una mesa. Lo podemos nosotros graficar en nuestra mente. Pero cuando hablamos de un espíritu, quizá para algunos le viene la imagen de algo como una niebla que se va moviendo en medio del espacio. Bueno, pero no lo podemos definir.
¿sí? Lo que sabemos en realidad en la Escritura, que no tiene características físicas humanas, ¿sí? No podemos dar una forma con nuestra mente a un espíritu. Eso lo dijo Cristo en Lucas 24:39, ¿sí? Dice así el texto: mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Interesante. Los ángeles son espíritus, ¿sí? Tienen esa misma composición de Dios. Y definimos un espíritu entonces en sentido negativo, no en sentido positivo, porque no lo podemos ver humanamente. Lo definimos en sentido negativo, por lo que no es un espíritu, ¿sí? Y por lo que no tiene. No es materia y no tiene un cuerpo humano. Así que, ¿qué es Dios? Es un espíritu. ¿Cómo lo definimos para poder dar una explicación? No tiene un cuerpo humano, no tiene características humanas en su composición. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Vamos a mirar un poquito nomás hoy, eso es un estudio mucho más extenso, pero el hecho de que sea un espíritu habla de la inmensidad de Dios. ¿Por qué habla de la inmensidad de Dios? Porque nosotros al estar en un cuerpo físico estamos limitados al tiempo y al espacio. Dios al ser un espíritu no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Eso hace la inmensidad de Dios. Eso hace que Él pueda estar en todos los lugares al mismo momento, en el mismo tiempo, sin restricción del tiempo y del espacio, ¿sí? Por ser un espíritu. Así que Dios en su pura esencia no puede ser visto ni tampoco contemplado por el ojo humano. Juan 1:18, un texto conocido, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Interesante, ¿no? Cristo mismo dijo: nadie ha visto a Dios. La Biblia, queridos hermanos, utiliza antropomorfismos, ¿sí? Para hablar acerca de Dios. O sea, humanamente no lo podemos ver, no lo podemos describir. Entonces, ¿cómo describimos a Dios? La Biblia, los escritores bíblicos utilizan antropomorfismo. O sea que utilizan expresiones humanas para explicar realidades espirituales. Eso es antropomorfismo, ¿sí? En el caso de Dios se dice que sus manos te sostendrán, ¿no? Una expresión muy común que encontramos en la Escritura. Pero Dios no tiene manos. Es un antropomorfismo. En realidad habla de manos de Dios, aunque Él no tiene, simplemente para que nosotros podamos hacernos la idea de cómo Dios nos cuida, ¿sí? Se habla de las alas de Dios. Con sus alas te cubrirá, como la gallina cubre a sus polluelos, pero Dios no tiene alas. ¿Sí? No tiene alas. Se habla de esa manera para entender cómo es el cuidado de Dios con los suyos, ¿sí? Se habla de los pies de Dios, pero Dios no tiene pies. Sus pies, se utiliza el mundo como el estrado de sus pies, pero Dios no tiene pies, ¿sí? Es un antropomorfismo, ¿sí? Se habla de los ojos de Dios, pero Dios no tiene ojos. ¿Cómo hace para ver? No lo sé explicar. Nosotros, nuestra manera de entender ver es porque tenemos un globo ocular acá que funciona y que realmente funciona con la luz y todo lo demás, pero no lo podemos explicar. Va más allá de la comprensión humana, la composición de la esencia de Dios, ¿sí? Ahora es interesante que Éxodo capítulo 33, versículo 17 al 23, no lo vamos a leer ahora, dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Los que son lectores de la Escritura, cuando dicen que nadie vio a Dios jamás, enseguida van a este texto. Moisés vio las espaldas de Dios, dice la Escritura allí. Pero Dios no tiene espaldas. ¿Y cómo? Bueno, no, pero pudo ver las espaldas. Y no, hay como una encrucijada ahí. Bueno, si nosotros no entendemos esto del antropomorfismo de la literatura bíblica, bueno, entramos en un problema allí, ¿sí? Es una forma, cuando Moisés utiliza eso, es una forma de decir que solo vio un poco de la inmensa gloria de Dios, ¿sí? No vio completamente la gloria de Dios, sino solamente un poco de la magnífica gloria de ese ser que es un ser espiritual, ¿sí? Que Dios sea un espíritu indica que no está condicionado por el mundo material, no está limitado al tiempo y al espacio. Esa es la inmensidad de Dios. Por eso Salomón dijo, esta casa la he hecho para el nombre de Dios. Pero no para Dios en sí, sino para el nombre de Dios. Porque hay aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener debido a la inmensidad de Dios, ¿sí? Al ser un espíritu. Así que no está limitado ni al tiempo ni al espacio. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, además de ser un espíritu, Dios es una persona. Y eso también nos revela la Escritura. O sea, no se trata de una cosa. Y el lenguaje bíblico cuando habla de Dios se refiere a Él como una persona. O sea, Él cuenta, ese espíritu que conocemos como el Ser Supremo,
cuenta con las condiciones para ser considerado una persona. ¿Cuáles son las cosas que consideramos o que tenemos en cuenta para decir se trata de una persona? Bueno, estas son las bases, ¿no? Tiene que tener vida. Si no tiene vida es una cosa. Sí, tiene que tener vida. Hechos 17:25 dice eso. Tiene que tener intelecto, ¿sí? Para que sea considerado una persona. Efesios 1, 5, 9 y 11 habla acerca de esa actividad racional de ese ser espiritual que es el ser supremo. Tiene que tener voluntad, tiene que poder tener capacidad de decidir, de tomar determinaciones, y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versos 13 y 11 también. Y tiene que tener emociones para poder ser una persona, ¿sí? Eso es Efesios 1, 5. Por lo menos eso es lo que entendemos nosotros de cómo describe la Biblia cuando habla de personas, y no de cosas, sino de personas, ¿sí? Así que Dios no es una mera fuerza que deambula por el universo, como hay una cierta religión que habla acerca de Dios, que en realidad es una fuerza, está acá en la madera del púlpito, está en todos lados Dios, ¿sí? Hay una creencia así, como si fuese una cosa que está en el universo sin personalidad y está allí como una fuerza que va impulsando la actividad del mundo. Bueno, no es eso, es una persona, ¿sí?, con la que podemos establecer una relación. La Biblia utiliza, por ejemplo, pronombres personales para referirse a Dios. ¿Cuáles son los pronombres personales? Bueno, él, su, tú, ¿sí? No usa los artículos la cosa, lo, utiliza pronombres personales como refiriéndose a una persona. Entonces la Biblia acentúa que realmente ese ser espiritual es una persona con la que podemos establecer una relación. Y Dios muestra su naturaleza personal en que Él expresa ira, Salmo 7:11 dice esto, Él se ríe, Salmo 2:4, interesante eso, ¿no? Él tiene compasión, Salmo 135:14, Él ama, 1 Juan 4:8, Él odia, Salmo 11:5, enseña, Juan 14:25, reprueba, Juan 16:8, y guía también, entre otras de las cosas que podemos mostrar como la actividad de un ser que nosotros comprendemos y entendemos que es una persona. ¿Sí? Todas estas acciones implican el hecho de que Dios es una persona. ¿Sí? No es una fuerza como algunos andan diciendo por allí, pero es importante esto, porque cuando ahora mencionemos acerca de la Trinidad, las tres personas de la divinidad, las tres comparten esta característica, que son una persona. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu es una fuerza nomás, no es una persona, pero comparte con el Espíritu de Dios todas estas características, ¿sí? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, además de ser un espíritu y una persona, es una unidad tripartita, ¿sí? Es una unidad tripartita, eso es Dios. Y quizá esta es una de las verdades que hacen de la Biblia un libro de origen divino. ¿Por qué? Porque si la Biblia fuese un libro meramente humano, escrito por un humano nomás, con su capacidad intelectual, jamás nadie pensaría en esto tan intrincado, que es una sola persona, un solo ser en tres personas, o tres personas que conforman un solo ser. No hay manera de que un ser humano llegue a concebir algo así. Y esta verdad acerca de Dios hace que este libro realmente tenga esto como una de las evidencias de que esto vino fuera del pensamiento humano. Esto no es humano, sino que esto es divino. Si el hombre hubiese dado origen a la Escritura, habría dejado fuera de sus páginas lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Sí, la Trinidad. Porque es una realidad imposible de comprender y de explicar. Así que no intento de ninguna manera explicar la Trinidad. No hay forma. Algunos utilizan el huevo, decir, bueno, tiene la cáscara, la clara y la yema. Ahí tenemos todo en una sola cosa, pero tampoco en realidad, porque cuando vemos el huevo las tres cosas se pueden separar, ¿sí? Y Dios no se puede separar. Ese es el tema de los ejemplos humanos que tenemos acerca de la Trinidad, que ninguno llega a expresar de manera fiel realmente el concepto que la Biblia habla acerca de la unidad tripartita, que es ese ser supremo, que es un espíritu, ¿no? Bueno, es una realidad imposible de explicar y comprender. El concepto es así de la Trinidad, lo que entendemos en teología, ¿sí? El concepto es así. Dios es uno, no son tres dioses. Es un solo Dios, ¿sí? No son tres dioses.
Y Dios está compuesto de tres personas. Es uno y está compuesto de tres personas. Las tres personas son plenamente divinas, o sea, las tres personas comparten plenamente todas las características de lo que los hace Dios, o lo hace Dios, ¿sí? No son tres dioses, son tres personas que conforman un solo ser. Y las tres personas cumplen funciones diferentes. Eso es lo que encontramos en la Escritura acerca de la Trinidad, ¿sí? Esas son las expresiones. Y alguno dirá, o alguno pensará, o alguno tendrá en cuenta que la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿sí? No buscamos si la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero sí está el concepto de Trinidad. Nosotros aceptamos llamar a esta doctrina la Trinidad, la unidad tripartita, porque en realidad el concepto está. Examinamos la Escritura y habla de un solo ser en tres personas, ¿sí? Por eso es que nosotros no tenemos problema en usar esa palabra, aunque no está en la Escritura. Son tres personas mencionadas en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionadas en una sola unidad. Por ejemplo, cuando se habla de la creación, nosotros siempre decimos, bueno, Dios creó el mundo. Y hablamos de Dios Padre, decimos. Pero en realidad nosotros también vemos que es el Espíritu. En Génesis capítulo 1, versículo 1, es el Espíritu que estaba llevando adelante la creación. Y el libro de los Salmos también dice que su Espíritu creó todas las cosas. Pero cuando vamos a Juan capítulo 1, vemos nosotros que Cristo es el creador de todas las cosas, como lo dice en Colosenses capítulo 1. Entonces, los tres son creadores en realidad. Los tres han creado el universo, ¿sí? El Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu es creador. Y es interesante que en Efesios capítulo 1, versículo 11, se habla del Padre que predestina, el Hijo que redime en 1:5 al 7 y el Espíritu que santifica en el mismo capítulo de Efesios. Entonces la obra de la redención, como solemos decir, es una obra hecha por Dios, hecha por las tres personas de la Trinidad, cada uno haciendo su parte en la obra de salvación. Así que siempre que la Biblia habla acerca de Dios, habla de tres personas mencionadas en una unidad, colaborando juntas en un solo asunto, ¿sí? En un solo asunto. A las tres personas se les atribuyen capacidades divinas, ¿sí? Cuando se habla del Espíritu, del Padre, del Hijo, del Padre, el Hijo y el Espíritu, la Biblia atribuye a ellos capacidades que solamente pueden ser atribuidas a Dios, ¿sí? Hay cosas que Dios comparte con nosotros de su ser. Por ejemplo, Dios derrama en nosotros su amor. Pero hay otras de las características de Dios que no pueden ser compartidas con las criaturas, porque pertenecen solo a su esencia, a la esencia de su ser. Por ejemplo, la omnisciencia, ¿sí? Solamente Dios es omnisciente. Solamente Dios sabe todas las cosas y las sabe de una manera exhaustiva. O sea, Dios no necesita aprender nada más. Lo sabe todo y lo sabe de manera completa. No está creciendo en conocimiento Dios, ¿sí? Eso es omnisciencia. Sabe todo y lo sabe de manera exhaustiva, completa, sabe todo de manera perfecta, ¿sí? Y eso solamente lo tiene Dios. Y la Biblia, no vamos a ver los textos ahora, no es la intención ahora, pero la Biblia atribuye omnisciencia a Dios Padre, atribuye omnisciencia al Hijo y atribuye omnisciencia al Espíritu de Dios. Y cuando le atribuye eso tanto al Hijo como al Espíritu, significa que también son Dios. Porque solamente Dios puede ser omnisciente. Y hermanos, Satanás no es omnisciente. Eso ténganlo en cuenta. Satanás no es omnisciente. Y como vamos a ver ahora, tampoco es omnipresente Satanás. Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí? En este momento no sé dónde estará, pero no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y por eso cada uno en su iglesia dice, hoy Satanás está sentado y no puede estar en los bancos de todas las iglesias en este momento, porque no tiene ese atributo de Dios, su omnipresencia. La omnipresencia, la omnipotencia, ¿sí? Y la eternidad, el hecho de que no tuvo comienzo, bueno, solamente eso es de Dios. Ninguna criatura puede tener esos atributos. Y esos, en la Biblia, son atribuidos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿sí? Eso significa que en realidad los tres comparten esas características únicas de un único ser. Así que todos estos son atributos incomunicables de Dios, o sea, solo a Él le pertenecen. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten los mismos atributos propios de la deidad, entonces significa que los tres son Dios. Y por eso hablamos de Trinidad, una unidad tripartita. Esa es la definición de este Dios trino, ¿sí? ¿Qué es Dios? Es un espíritu que es una persona,
es una persona tripartita. ¿Sí? Eso es la definición de Dios. El hecho innegable, aunque incomprensible, es que los tres son uno, y el texto, uno de los textos más significativos para esta verdad, es Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Ese texto que lo tienen allí, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Interesante, porque ese término Dios que se utiliza ahí, que es la palabra Elohim en el hebreo, sí, proviene del hebreo y está escrito en, los teólogos, en plural. En castellano se puso en singular, pero en hebreos, esa palabra Jehová, nuestro Dios, nuestro Elohim, está en plural. Jehová nuestros dioses, sonaría si lo trasladamos en plural en castellano. Interesante, pero dice uno, plural, y uno es. Y uno dice, ahí le choca, le hace cortocircuito a uno la mente. Y es así la Trinidad. No hay manera de entenderlos, hermanos. No hay una capacidad humana para comprender ese concepto. Lo aceptamos porque la Biblia lo enseña así. Jehová, nuestro Elohim, nuestros dioses, es uno. ¿Sí? Interesante. Así que al mismo tiempo que declara la pluralidad, también declara la unidad de ese ser, que es un espíritu, difícil de explicar, no hay manera humana de comprender lo que es un espíritu, pero entendemos que sí es así como la Biblia enseña y que es una persona. Así que Dios es un espíritu, una persona y una unidad tripartita. Esto es importante, muy importante, tener el concepto arraigado por todo lo demás que después aparece en la Escritura sobre las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso resuelve muchos conflictos o los hace más complejos cuando uno intenta estudiar cómo funcionan esas tres personas en el obrar, en la obra universal y especialmente en la obra de la redención. Muy bien, la próxima vez entramos en lo que es cómo es Dios. Esto es quién y cómo es Dios, y ahí hablamos acerca de sus atributos y de su carácter. Muy bien, hasta aquí la enseñanza de esta tarde.